La jaula de oro. Hay momentos en la vida en los que el silencio nos hace preguntas que el ruido del mundo nunca podrá responder. Vivimos en una época donde el éxito suele medirse por lo que se posee, donde las apariencias muchas veces valen más que la verdad y donde el corazón, poco a poco, corre el riesgo de quedar en segundo plano. Sin embargo, llega un instante en el que cada ser humano debe detenerse y mirarse por dentro. No para descubrir cuánto ha acumulado, sino para preguntarse cuánto ha amado, no para recordar los aplausos recibidos, sino la paz que ha encontrado al vivir conforme a su conciencia. Esta obra no pretende juzgar a nadie. Tampoco ofrece respuestas fáciles para los desafíos de la existencia. Su propósito es mucho más sencillo y, al mismo tiempo, mucho más profundo, invitar a una conversación honesta con uno mismo. Quizá, en estas páginas, algunos descubran el reflejo de su propia historia. Otros encontrarán palabras para comprender un dolor que habían guardado en silencio. Y habrá quienes, por primera vez, se atrevan a cuestionar el camino que han recorrido durante tantos años. Cada reflexión es una invitación a detener el paso, mirar el horizonte con nuevos ojos y recordar que ninguna riqueza material puede reemplazar el valor de una conciencia en paz, de una familia unida por el amor, de un corazón reconciliado y de un espíritu libre. La vida no siempre nos concede una segunda oportunidad para recuperar el tiempo perdido. Pero casi siempre nos ofrece una nueva oportunidad para comenzar a vivir con mayor verdad, mayor sabiduría y mayor amor. Si al concluir esta obra una sola persona decide perdonar en lugar de guardar rencor, abrazar en lugar de alejarse, escuchar en lugar de juzgar, amar en lugar de aparentar, o reencontrar el sentido espiritual de su existencia, entonces estas palabras habrán cumplido su misión. Lo invito a leer sin prisas, a escuchar con el corazón abierto y a reflexionar con humildad. Porque, en ocasiones, una sola verdad comprendida a tiempo puede cambiar el rumbo de una vida entera. Bienvenido a este viaje de reflexión, donde la mayor riqueza no será la que encontremos en el mundo, sino la que descubramos dentro de nosotros mismos. Por el Sr. Miguel Ángel Álvarez Almonte. Creo que esta introducción armoniza muy bien con el mensaje central de la jaula de oro. No condena a las personas, sino que las invita a examinar su propia vida y a preguntarse qué significa realmente vivir con plenitud, amor y libertad interior. Con gusto. He mantenido el tono de reflexión profunda que buscas, pero transformándolo en una obra original, sin reproducir el estilo característico de una obra específica. El mensaje invita a cuestionar una vida basada únicamente en las apariencias materiales y a reflexionar sobre el valor del amor, la libertad interior y el bienestar espiritual. La jaula de oro. Cuando las apariencias sustituyen la verdadera felicidad. Una reflexión sobre la libertad del alma, el amor y la plenitud de la vida. Por el Sr. Miguel Ángel Álvarez Almonte. Hay caminos que parecen rectos porque están iluminados por el brillo del dinero, del prestigio y del reconocimiento social. Sin embargo, no todo lo que resplandece conduce a la paz, ni toda abundancia material garantiza una vida verdaderamente feliz. Muchas personas pasan décadas construyendo una imagen impecable ante los ojos del mundo. Levantan grandes casas, acumulan propiedades, adquieren vehículos de lujo y llenan sus vidas de objetos que despiertan admiración. Desde afuera parecen haber alcanzado el éxito. Son el ejemplo de quienes lo tienen todo. Pero existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacerles. ¿Eres verdaderamente feliz cuando cierras la puerta de tu hogar y el silencio queda a solas contigo? Porque la verdadera historia de una persona nunca se escribe en las fotografías, ni en las redes sociales, ni en los aplausos de una reunión. Se escribe en la intimidad del corazón. Hay hombres y mujeres que sonríen para el mundo mientras lloran en silencio. Hay matrimonios que celebran aniversarios rodeados de invitados, pero hace muchos años dejaron de celebrar el amor. Hay familias que aparentan unidad mientras conviven separadas por un inmenso desierto de indiferencia. Y así transcurren los años.
No porque exista amor, sino porque existe costumbre, porque existe miedo, porque existe dependencia, porque existe el temor al que dirán, porque existe la preocupación por conservar una imagen construida durante toda una vida. Entonces comienza la prisión más elegante que puede existir. Una prisión donde las paredes están cubiertas de lujo. Una prisión donde nunca falta comida. Una prisión donde todo parece perfecto. Pero sigue siendo una prisión. La jaula puede estar hecha de oro. Pero continúa siendo una jaula. Muchos permanecen dentro de ella diciendo: lo hago por mis hijos. Y ciertamente los hijos merecen sacrificios. Pero también merecen aprender qué significa el amor verdadero. No necesitan crecer creyendo que el matrimonio consiste únicamente en soportar. No necesitan pensar que amar significa resignarse. No necesitan aprender que la felicidad consiste en aparentar mientras el corazón se marchita lentamente. Los hijos aprenden mucho más de lo que observan que de lo que escuchan. Cuando crecen viendo ausencia de cariño, falta de respeto, silencios interminables y corazones distantes, pueden llegar a creer que esa forma de vivir es normal. Sin proponérselo, los padres transmiten una herencia invisible. No una herencia económica, sino una herencia emocional. Y muchas veces esa herencia pesa más que cualquier fortuna. Hay quienes dedican 40 o 50 años a construir riquezas pensando que algún día las disfrutarán junto a su familia. Trabajan sin descanso. Renuncian a sus sueños. Olvidan abrazar. Olvidan conversar. Olvidan caminar tomados de la mano. Olvidan decir te amo. Olvidan pedir perdón. Olvidan agradecer. Olvidan vivir. Cuando finalmente levantan el patrimonio que tanto anhelaron, descubren una realidad dolorosa. Los hijos ya hicieron su propia vida. Cada uno sigue un camino diferente. Las prioridades cambiaron. Las conversaciones desaparecieron. Los abrazos son escasos. Las visitas se vuelven ocasionales. Entonces comprenden que el tiempo que sacrificaron jamás volverá. Y las propiedades permanecen. Las cuentas bancarias permanecen. Los bienes permanecen. Pero el tiempo perdido nunca regresa. Resulta paradójico dedicar la vida entera a construir una herencia que solo podrá disfrutarse plenamente cuando ya no estemos presentes para compartirla. ¿Cuántas personas pasan su existencia preparando el futuro de otros mientras olvidan vivir su propio presente? ¿Cuántas sacrifican su paz para mantener una apariencia que nadie recordará dentro de algunos años? Porque cuando una persona fallece, las conversaciones suelen resumirse en frases como: trabajó mucho. Fue muy responsable. Dejó muchas propiedades. Construyó una gran empresa. Pero pocas veces alguien dice: nos enseñó a amar. Nos enseñó a perdonar. Nos hizo sentir importantes. Nos regaló tiempo. Nos dejó paz. Y quizá esas sean las verdaderas riquezas que nunca pierden valor. La estabilidad económica es importante. El trabajo digno es necesario. La responsabilidad honra a la persona. Pero ninguna de esas cosas debería ocupar el lugar del amor. Porque cuando el dinero desplaza al afecto, la abundancia comienza a convivir con la pobreza del alma. No se trata de despreciar los bienes materiales. Ellos pueden ser una bendición cuando sirven para cuidar, educar, proteger y compartir. El problema comienza cuando dejamos de ser dueños de nuestras posesiones y ellas se convierten en dueñas de nuestra existencia. Entonces trabajamos para conservar una imagen. Sonreímos para evitar preguntas. Callamos para evitar conflictos. Y poco a poco dejamos de ser nosotros mismos. La vida se convierte en una representación permanente. Y nadie puede actuar durante toda una existencia sin terminar profundamente cansado. El alma fue creada para algo mucho más grande que aparentar.
Fue creada para amar, para servir, para reconciliarse, para perdonar, para crecer, para encontrar sentido incluso en medio de las dificultades. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir para satisfacer las expectativas ajenas y empezamos a caminar de acuerdo con los principios que dan paz a la conciencia. No siempre será fácil. Habrá decisiones difíciles. Habrá conversaciones pendientes. Habrá heridas que sanar. Habrá errores que reconocer. Pero ninguna reconciliación comienza mientras el orgullo siga ocupando el lugar del amor. La pregunta más importante no es cuánto dinero logramos reunir. La pregunta es, ¿cuánto amor logramos sembrar? No es cuántas propiedades dejamos, sino cuántos corazones ayudamos a restaurar. No es cuántos títulos obtuvimos, sino cuántas personas encontraron esperanza después de conversar con nosotros. Porque llegará un día en que todos dejaremos atrás nuestras llaves, nuestras cuentas, nuestras escrituras y nuestros reconocimientos. Nada de eso podrá acompañarnos. Solo permanecerá el bien que hicimos, el perdón que ofrecimos, la compasión que compartimos, la fe que sostuvimos y el amor que fuimos capaces de entregar. Por eso, antes de seguir caminando un sendero únicamente para sostener una apariencia, detente por un momento y pregúntate: ¿estoy construyendo una casa para vivir, o una jaula de oro para permanecer encerrado? ¿Estoy acumulando bienes, o estoy acumulando recuerdos que un día darán sentido a mi existencia? ¿Estoy formando una familia unida por el amor, o únicamente compartiendo un mismo techo? Nunca es demasiado tarde para reconstruir los puentes que el orgullo derribó. Nunca es demasiado tarde para volver a abrazar. Nunca es demasiado tarde para decir, perdóname. Nunca es demasiado tarde para comenzar una vida más sencilla, más auténtica y más libre. La mayor herencia que un ser humano puede dejar no es un patrimonio escrito en un testamento. Es una familia que aprendió a amarse. Es un hogar donde la paz venció al resentimiento. Es un corazón que descubrió que la verdadera riqueza no consiste en poseer mucho, sino en necesitar poco para ser plenamente feliz. Porque quien vive únicamente para las apariencias puede recibir la admiración del mundo. Pero quien vive desde el amor recibe una paz que ningún tesoro puede comprar. Y al final del camino, cuando la vida haga su última pregunta, no importará cuánto oro hubo en la jaula. Importará si alguna vez tuviste el valor de abrir la puerta y vivir con libertad, con verdad, con esperanza y con amor. Solo entonces comprenderás que la mayor riqueza del ser humano nunca estuvo en sus bienes, sino en la capacidad de amar, de reconciliarse y de vivir cada día con un espíritu libre. Porque una vida llena de amor siempre deja un legado. Una vida llena únicamente de apariencias deja propiedades. Pero el amor deja eternidad. ¿Quién como Dios? Él es mensajero de amor. Liderazgo de Magazine. Señor Álvarez Almonte. La jaula de oro. Cuando las apariencias sustituyen la verdadera felicidad. Una reflexión sobre la libertad del alma, el amor y la plenitud de la vida. Por el señor Miguel Ángel Álvarez Almonte. Hay caminos que parecen rectos porque están iluminados por el brillo del dinero, del prestigio y del reconocimiento social. Sin embargo, no todo lo que resplandece conduce a la paz, ni toda abundancia material garantiza una vida verdaderamente feliz. Muchas personas pasan décadas construyendo una imagen impecable ante los ojos del mundo. Levantan grandes casas, acumulan propiedades, adquieren vehículos de lujo y llenan sus vidas de objetos que despiertan admiración. Desde afuera parecen haber alcanzado el éxito. Son el ejemplo de quienes lo tienen todo. Pero existe una pregunta que casi nadie se atreve a hacerles. ¿Eres verdaderamente feliz cuando cierras la puerta de tu hogar y el silencio queda a solas contigo?
Porque la verdadera historia de una persona nunca se escribe en las fotografías, ni en las redes sociales, ni en los aplausos de una reunión. Se escribe en la intimidad del corazón. Hay hombres y mujeres que sonríen para el mundo mientras lloran en silencio. Hay matrimonios que celebran aniversarios rodeados de invitados, pero hace muchos años dejaron de celebrar el amor. Hay familias que aparentan unidad mientras conviven separadas por un inmenso desierto de indiferencia. Y así transcurren los años. No porque exista amor, sino porque existe costumbre. Porque existe miedo. Porque existe dependencia. Porque existe el temor al que dirán. Porque existe la preocupación por conservar una imagen construida durante toda una vida. Entonces comienza la prisión más elegante que puede existir. Una prisión donde las paredes están cubiertas de lujo. Una prisión donde nunca falta comida. Una prisión donde todo parece perfecto. Pero sigue siendo una prisión. La jaula puede estar hecha de oro. Pero continúa siendo una jaula. Muchos permanecen dentro de ella diciendo: lo hago por mis hijos. Y ciertamente los hijos merecen sacrificios. Pero también merecen aprender qué significa el amor verdadero. No necesitan crecer creyendo que el matrimonio consiste únicamente en soportar. No necesitan pensar que amar significa resignarse. No necesitan aprender que la felicidad consiste en aparentar mientras el corazón se marchita lentamente. Los hijos aprenden mucho más de lo que observan que de lo que escuchan. Cuando crecen viendo ausencia de cariño, falta de respeto, silencios interminables y corazones distantes, pueden llegar a creer que esa forma de vivir es normal. Sin proponérselo, los padres transmiten una herencia invisible. No una herencia económica, sino una herencia emocional. Y muchas veces esa herencia pesa más que cualquier fortuna. Hay quienes dedican 40 o 50 años a construir riquezas pensando que algún día las disfrutarán junto a su familia. Trabajan sin descanso. Renuncian a sus sueños. Olvidan abrazar. Olvidan conversar. Olvidan caminar tomados de la mano. Olvidan decir te amo. Olvidan pedir perdón. Olvidan agradecer. Olvidan vivir. Cuando finalmente levantan el patrimonio que tanto anhelaron, descubren una realidad dolorosa. Los hijos ya hicieron su propia vida. Cada uno sigue un camino diferente. Las prioridades cambiaron. Las conversaciones desaparecieron. Los abrazos son escasos. Las visitas se vuelven ocasionales. Entonces comprenden que el tiempo que sacrificaron jamás volverá. Y las propiedades permanecen. Las cuentas bancarias permanecen. Los bienes permanecen. Pero el tiempo perdido nunca regresa. Resulta paradójico dedicar la vida entera a construir una herencia que solo podrá disfrutarse plenamente cuando ya no estemos presentes para compartirla. ¿Cuántas personas pasan su existencia preparando el futuro de otros mientras olvidan vivir su propio presente? ¿Cuántas sacrifican su paz para mantener una apariencia que nadie recordará dentro de algunos años? Porque cuando una persona fallece, las conversaciones suelen resumirse en frases como: trabajó mucho. Fue muy responsable. Dejó muchas propiedades. Construyó una gran empresa. Pero pocas veces alguien dice: nos enseñó a amar. Nos enseñó a perdonar. Nos hizo sentir importantes. Nos regaló tiempo. Nos dejó paz. Y quizá esas sean las verdaderas riquezas que nunca pierden valor. La estabilidad económica es importante. El trabajo digno es necesario. La responsabilidad honra a la persona. Pero ninguna de esas cosas debería ocupar el lugar del amor. Porque cuando el dinero desplaza al afecto, la abundancia comienza a convivir con la pobreza del alma. No se trata de despreciar los bienes materiales. Ellos pueden ser una bendición cuando sirven para cuidar, educar, proteger y compartir.
El problema comienza cuando dejamos de ser dueños de nuestras posesiones y ellas se convierten en dueñas de nuestra existencia. Entonces trabajamos para conservar una imagen. Sonreímos para evitar preguntas. Callamos para evitar conflictos. Y poco a poco dejamos de ser nosotros mismos. La vida se convierte en una representación permanente. Y nadie puede actuar durante toda una existencia sin terminar profundamente cansado. El alma fue creada para algo mucho más grande que aparentar. Fue creada para amar. Para servir. Para reconciliarse. Para perdonar. Para crecer. Para encontrar sentido incluso en medio de las dificultades. La verdadera libertad comienza cuando dejamos de vivir para satisfacer las expectativas ajenas y empezamos a caminar de acuerdo con los principios que dan paz a la conciencia. No siempre será fácil. Habrá decisiones difíciles. Habrá conversaciones pendientes. Habrá heridas que sanar. Habrá errores que reconocer. Pero ninguna reconciliación comienza mientras el orgullo siga ocupando el lugar del amor. La pregunta más importante no es cuánto dinero logramos reunir. La pregunta es, ¿cuánto amor logramos sembrar? No es cuántas propiedades dejamos, sino cuántos corazones ayudamos a restaurar. No es cuántos títulos obtuvimos, sino cuántas personas encontraron esperanza después de conversar con nosotros. Porque llegará un día en que todos dejaremos atrás nuestras llaves, nuestras cuentas, nuestras escrituras y nuestros reconocimientos. Nada de eso podrá acompañarnos. Solo permanecerá el bien que hicimos. El perdón que ofrecimos. La compasión que compartimos. La fe que sostuvimos. Y el amor que fuimos capaces de entregar. Por eso, antes de seguir caminando un sendero únicamente para sostener una apariencia, detente por un momento y pregúntate. ¿Estoy construyendo una casa para vivir, o una jaula de oro para permanecer encerrado? ¿Estoy acumulando bienes, o estoy acumulando recuerdos que un día darán sentido a mi existencia? ¿Estoy formando una familia unida por el amor, o únicamente compartiendo un mismo techo? Nunca es demasiado tarde para reconstruir los puentes que el orgullo derribó. Nunca es demasiado tarde para volver a abrazar. Nunca es demasiado tarde para decir, perdóname. Nunca es demasiado tarde para comenzar una vida más sencilla, más auténtica y más libre. La mayor herencia que un ser humano puede dejar no es un patrimonio escrito en un testamento. Es una familia que aprendió a amarse. Es un hogar donde la paz venció al resentimiento. Es un corazón que descubrió que la verdadera riqueza no consiste en poseer mucho, sino en necesitar poco para ser plenamente feliz. Porque quien vive únicamente para las apariencias puede recibir la admiración del mundo. Pero quien vive desde el amor recibe una paz que ningún tesoro puede comprar. Y al final del camino, cuando la vida haga su última pregunta, no importará cuánto oro hubo en la jaula. Importará si alguna vez tuviste el valor de abrir la puerta y vivir con libertad, con verdad, con esperanza y con amor. Solo entonces comprenderás que la mayor riqueza del ser humano nunca estuvo en sus bienes, sino en la capacidad de amar, de reconciliarse y de vivir cada día con un espíritu libre. Porque una vida llena de amor siempre deja un legado. Una vida llena únicamente de apariencias deja propiedades. Pero el amor deja eternidad.